No sé si se entiende, por ahí lo enredé. O sea, no hace falta estar corriendo hoy por volverse devoto puro. De hecho, en última instancia, los hace ser devotos puros, nos hace ser devotos puros el simple hecho de seguir la instrucción del maestro espiritual. Cantar, si es posible, 16 rondas y seguir 4 principios. Si no es posible eso, dar lo mejor de nosotros. Dar lo mejor de nosotros. Y Krishna en el Bhagavad Gita también nos dice que Él, en base a nuestra sinceridad, nos mantiene lo que hemos ofrecido, que para nosotros puede ser insignificante, porque lo mucho que podamos dar nosotros para el Supremo, el Absoluto, es lógico que nosotros como pequeñas hormiguitas en el universo podamos sentir que es poco. Don't worry, no nos preocupemos. Ese poco que tenemos para darle al Señor, el Señor lo toma como un tesoro preciado. Y Él dice, yo te voy a conservar esto que me estás dando, y te voy a dar lo que te hace falta. Es una linda promesa, ¿verdad? Es inspiradora y es amorosa. Porque podemos confiar que lo poco que podamos dar, sin embargo, nos va a estar ayudando. Ese es el proceso, simplemente ser sinceros. Y naturalmente, por servir al maestro espiritual, por servir a los Vaishnavas, tratar de ver a Krishna. Una de las cosas lindas del capítulo 5 del Bhagavad Gita, en el significado, Prabhupada dice que es un capítulo muy importante para todos los practicantes, porque nos enseñan cómo actuar con conciencia de Krishna en todos los planos de la vida. La mayoría de nosotros trabajamos. Algunos tenemos la fortuna de trabajar ligados a un servicio directo a Krishna, otros no tenemos la fortuna de estar trabajando ligados directamente a un servicio con conciencia de Krishna. De hecho, yo cuando conocí a los devotos, trabajaba en una panadería. Nada que ver con Krishna. Servíamos café, sanguchito de jamón y queso, té, sí, té. Y mis primeros servicios devocionales fue porque Krishna me encontró a través de sus queridos devotos. Los brahmacharis hacían Sankirtan. Era una época que hacían mucho Sankirtan. Estaban todas las semanas, 3 y 4 días por semana mínimo, 6 días a la semana mínimo, distribuyendo libros en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Eran otras épocas, ese era el proyecto. Hoy entendemos que hay otros proyectos y por eso es que quizás hoy no está tan fuerte el Sankirtan en ese sentido, pero no es menos importante lo que se está haciendo hoy. No obstante, volviendo a ese momento, eran 3, 4 brahmacharis distribuyendo, y yo empecé a tomar asociación con ellos. Y entonces, nada, tan amorosamente ellos conmigo, distribuyéndome libros, enseñándome a avanzar en mi sendero espiritual, que yo les llevaba jugos de naranja, algún que otro tecito de manzanilla, algunas frutas, no sé, lo que podía rescatar para los devotos, se lo llevaba. Y eso me ayudó mucho a conectar un trabajo que no tenía nada que ver, por lo menos directamente, con conciencia de Krishna, y lo conectaba. Y sin ir más lejos, mi sueldo, cuando yo recibía mi sueldo, en mi altarcito, a los pies del loto del Señor. Y en cada situación realmente fueron épocas bastante críticas, ¿no? Porque cuando uno quiere hacer el cambio, vienen un montón de desafíos. Y sin embargo, Krishna realmente, les juro devotos, que cumplió con todas las promesas que hizo. Entonces, es por eso que les quiero compartir esto. No hay duda de que este proceso es sumamente eficaz. Así que el capítulo 5 también se los recomiendo a todos los Vaishnavas, que tengan una vida práctica, una vida donde estén en contacto con la sociedad, en contacto con la familia. Cuando hablo de familia, ¿no? Familia, madre, padre, hijos, y que por ahí no tienen nada que ver, no quieren saber nada. ¿Qué haces? Cantando Hare Krishna, vos, que te veo con la bolsita, eso. Sin embargo, uno puede aprender a cómo relacionarse, a cómo manejar, a cómo
poner en práctica todos estos principios sin tener que dejar una u otra cosa. Naturalmente Krishna va haciendo los arreglos y la familia va aceptando y va haciendo la suya, y uno va aceptando y va haciendo la suya, y cada uno con su historia, porque así debe ser. El libre albedrío es para todos, y si un familiar quiere ser consciente de Krishna, buenísimo. Si un familiar no quiere ser consciente de Krishna, también. Lo mejor que podemos saber es que cualquier avance que podamos hacer nosotros espiritualmente, lo vamos a estar beneficiando a ellos. Shantim Richati, uno vuelve a encontrar la paz. Yo cuando veo familiares que se están yendo por la borda, es difícil de lidiar, ¿no? Entre el amor por un ser querido, sabiendo que eso que está haciendo lo va a perjudicar. Sin embargo, saber que nuestro propio avance espiritual los va a estar ayudando directamente, te da esa cuota de paz. Porque si no es conflictivo. Yo hasta he discutido con mis familiares, y en última instancia es peor, porque se alejan de vos, se alejan de Krishna. Este fanático que me estaba comiendo la cabeza, ¿no? Entonces, flojito y cooperando, y Krishna irá haciendo los arreglos, y quizás por tener buena onda algún día le das prasada y le regalas un librito y hacen su avance. Y cada uno nosotros hacemos nuestro avance, aprendiendo a aceptar, a tolerar. Bueno, ya quisiera como ir cerrando, así abrimos un espacio para preguntas y respuestas, aunque estamos bien de tiempo, ¿verdad? Bien, ¿hasta ahora surge alguna pregunta? Vamos a hacer un pequeño break, si les parece. ¿Alguna pregunta relacionada a lo que hablamos recién? Sí, Maxi Prabhu, después Lolo. Una pregunta quisiera que me vuelva a reiterar, como para tener bien afianzado, en el caso de que gente te pregunte, tener bien en claro del gurú, la yastra Y el sadhu, los santos. y el sadhu. Cuando te preguntan, ¿por qué crees en eso? O ¿cómo sabes que lo que estás leyendo es verdadero? Cuando alguien te lo cuestiona, que me lo explique un poco, así cuando alguien me lo pregunta lo puedo explicar y dar Bien, hay un punto que tiene que ver con el novena ofensa dentro de las ofensas que debemos evitar al cantar el santo nombre, y una de ellas es no predicarla a personas que carecen de fe. Siempre teniendo en cuenta ese punto, porque si no, no va a ser más que una pelea tonta, infantil, contra alguien que le vas a explicar que esto viene directamente de la Suprema Personalidad de Dios, que esto está escrito hace 5.000 años, y que todos los santos y los sabios han reconocido y han aceptado esta autoridad, la han puesto en práctica, se han realizado, se han vuelto devotos puros, etcétera, etcétera, etcétera. Por más que lo hables desde donde lo hables, las personas que quieren verlo a Krishna como una persona mundana, las personas que quieren ver a la Suprema Personalidad de Dios como una persona mundana, lo van a seguir viendo así, y es su condicionamiento. Entonces, primero siempre tener en cuenta como ese punto. Pero, como respuesta a lo que comentás, es que si ves que la persona está con ganas de aprender, puedes decirle lo que significa Bhagavad Gita, que significa los cantos del Señor, que Krishna que Dios tiene, la Suprema Personalidad de Dios tiene distintos avatares o encarnaciones divinas, y que hace 5.000 años Él vino al mundo para, bueno, sí, vamos a decirlo literalmente como es, eliminar o, hacer una limpieza de las personalidades demoníacas, y para restablecer los principios religiosos. El Señor Supremo viene milenio tras milenio, y en un aspecto más íntimo para relacionarse con sus devotos, porque Él extraña. Krishna es una persona, tiene sentimientos, y Él extraña a las almitas que hemos estado acá durante miles y miles de vidas, y viene a relacionarse con nosotros.
Entonces, el Bhagavad Gita es una escritura autorizada por los maestros más avanzados espiritualmente de toda la historia. Lo que se habla en el Bhagavad Gita es muy buena la pregunta, porque la verdad que puedo como abrir mucho el panorama. Prabhu Yanivas, ¿qué ibas? ¿Querías decir algo? Termino y ahora te paso. Si nos ponemos a estudiar el Bhagavad Gita habla de los principios espirituales, que hablan también la Biblia, que habla de la Torá, que habla del Talmud, el Corán, todas las escrituras sagradas, si uno las estudia, hablan de los mismos principios. Y puntualmente eso, el Bhagavad Gita no habla, o las escrituras sagradas no hablan de conceptos mundanos, sino que siempre están hablando de verdades absolutas. ¿Cómo podemos diferenciar entre una verdad relativa y una verdad absoluta? Cuando se está hablando de Aham Brahmasmi, por ejemplo, que somos almas espirituales, no hay refutación y no es que hoy soy alma espiritual, mañana no. Hoy tengo un cuerpo material, mañana quizás no. Pero si yo soy alma espiritual, esa es una verdad absoluta. Nunca va a cambiar. ¿Se entiende? O yo soy un eterno sirviente de la suprema personalidad de Dios. Eso nunca va a cambiar. Siempre vamos a ser instrumentos. Nunca vamos a ser el centro. Nunca vamos a ser los supremos controladores de nada. Esas son verdades absolutas que habla el Bhagavad Gita. Y con el sistema tripartito uno puede evaluar lo que Jaya Das está hablando. Lo voy a escuchar atentamente, lo voy a buscar en el Bhagavad Gita. Habló del capítulo 5 del verso 29, a ver qué tan así es. ¿Qué decía Prabhupada? ¿Qué dice el maestro espiritual? Y uno, es un sistema como muy práctico. No sé, lo puede estudiar, lo puede ver. De hecho, gracias a Dios y a los devotos, ahora tenemos un sistema donde se graban, se filman las clases. Así que está todo evidenciado. Cualquier desvío filosófico, estoy al horno. Porque claramente cualquier persona puede ver si yo tuve algún defecto o no. Y si lo tuve, ojalá algún devoto tenga la amabilidad de venir a decírmelo, porque también nos podemos equivocar. Quien se sube al Vyasa-san igual siempre tiene que ser lo más fidedigno posible y dar todo cualquier tipo de idea o desarrollar un pensamiento en base a lo que Srila Prabhupada y Krishna dicen. Esa es como mi respuesta. No sé si te sirve de alguna forma. ¿Sí? No sé si alguno de los devotos mayores quieren profundizar un poquito. ¿Te animas, Prabhu? Por ahí es una pregunta muy personal, ¿no? Claro. Entonces hay que referirse a lo que vos sentís, ¿no? Es como a veces Prabhupada daba el ejemplo, ¿no?, de una persona que tiene hambre, ¿no? Y si una persona hambrienta uno le da un plato de comida, no es necesario que venga alguien con un título a decirle, bueno, usted ya tiene la panza llena, está satisfecho, ¿no? Uno solo se da cuenta de que bebió la lengua, ¿no?, que saboreó la comida, que se llenó la panza, ya no tiene hambre, no energías, ¿no? Entonces, lo que uno puede decir, porque si no queda como un fanático, no, porque me dijeron que lea este libro, entonces yo lo leo y acepto a este maestro porque me dijeron que hay que aceptarlo y sigo a estos santos porque hay que seguirlos. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? Entonces uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para, así como uno degusta la comida, la digiere y se siente fuerte, ¿no?, uno puede decir, es que yo probé esto y me alimentó. Como estaba de desnutrido, ¿no?, por la vida material, yo probé este alimento y me nutrió, yo no me siento de la misma manera. Es como si una persona que tiene muchos problemas alimenticios y se le da comida basura, por más que se llene la panza, va a seguir siendo hambriento, va a seguir sufriendo, ¿no? Entonces uno puede dar siempre el testimonio, ¿no? El testimonio significa el ejemplo personal.
¿no? Yo me alimenté de esto y me hizo bien. Eso es lo que yo te puedo decir. Quizás a vos el alimento sea este tipo de alimento, el cristianismo, el judaísmo, ¿no? El islam. Yo elijo este porque este es el que a mí me nutrió, ¿no? Y esa es mi fe, yo por eso creo en esto. Perfecto. Muy buena pregunta y respuesta, ya que es un concepto más práctico. Lolo Prabhu. Yo más que una pregunta sería comentar algo. Sí, por favor. Con respecto al guru, que como que siempre es algo que yo estoy tratando de profundizar y de trabajar en mí, que como que el guru se personaliza y perdemos la referencia al guru tato y el principio al guru, ¿no? Y como entender que una vez que uno se entrega a Krishna o tiene la sinceridad necesaria como para entender su posición, los defectos que tenemos, ya automáticamente el guru ya se está encargando y el guru no es una persona. Después podemos tener nuestro maestro que es el que nos inicia, pero el guru puede estar en un devoto, en distintas personas, ¿no? Quienes estén alineados con Krishna van y te pueden decir algo que es justo lo que vos necesitas, que es un principio, no es una persona. El guru es un principio. ¿Se entiende? Perfecto. De hecho, es tan sofisticada esta cultura Vaishnava que entre los devotos nos decimos Prabhu. ¿Alguien no sabe qué significa Prabhu? ¿No sabe? Prabhu significa maestro. Entonces, en última instancia, estamos poniendo en práctica todo el tiempo este principio, como dice Prabhu Lolo. Lo que pasa es que a veces quizás decimos Prabhu, pero no lo conectamos con lo que realmente significa. Porque si tomamos al Prabhu, que puede ser tanto hombre como mujer, si tomamos a los Prabhus, a los Vaishnavas, como maestros, y debería haber de parte de nosotros una actitud humilde frente a ellos, de querer aprender, de querer servir, ya que son la llave Vaikunta, la llave para seguir avanzando. Y lo que dice Prabhu Lolo es muy interesante también, ¿no? El principio del guru, que no es una persona en sí, sino que es un aspecto de Krishna que se manifiesta en un montón de situaciones. Prabhu Radharaman. Para devolver un poco más al negocio. Sí. Mesa de guru, sadhu y shastra. Con el ejemplo, el maestro espiritual dice que Krishna nos enseñó que Krishna es una persona, la persona suprema, ¿no? Los devotos dicen lo mismo, confirman. Sí, Krishna es la persona suprema, es una persona y es la suprema persona. Y las escrituras, cuando uno va y las lee, en el Bhagavad Gita o entre otras escrituras dicen sí, Dios es una persona y es la suprema persona. Entonces, las tres están en conjunción, están diciendo lo mismo. Entonces, eso se conoce como Siddhanta, una verdad concluyente. La verdad absoluta, eso es Siddhanta. Los devotos se guían por Siddhantas. Las Siddhantas son verdades que son verdades en los sistemas planetarios superiores, acá abajo, en el mundo espiritual, que la misma verdad que en todos lados. Entonces, esa es el Guru Sadhu Shastra, que las tres, los devotos van aprendiendo cuando están relacionados. Cuando hay alguna cosa que está especulada, la escritura te dice, no es así. O vienen los devotos y te dicen, no, Prabhu, discúlpame, pero no es lo que estás diciendo. Porque en el Srimad Bhagavatam, en el canto tal, en el texto tal, dice esto, y estás equivocado. O viene el maestro espiritual y dice lo mismo. Entonces, Guru, Sadhu y Shastra siempre tienen que concluir en la misma verdad. Y se vuelve bárbaro porque es todopoderoso eso. Porque cuando las tres coinciden, no hay nadie que la pueda rebatir. Es algo irrebatible.
se puede rebatir. Ya. Muchas gracias, pero muy buena explicación. Bien. Bueno, con respecto al texto, como les había dicho, a mí me había pegado muy fuerte el concepto de Isavasya, este concepto de que todo es propiedad de Krishna. No debe simplemente aceptar la cuota que nos ha sido otorgada y respetar, ¿no? Y no esperar más de lo que nos corresponde y estar ansiando o peleando o luchando o esforzándose innecesariamente por obtener más de eso. Y también es un lindo concepto que podemos desarrollar, ya que en la vida espiritual, por lo menos en la vida espiritual muchas veces puede existir un principio tramposo, podemos llamarle, que es el principio de la renunciación, porque tiene como dos caras. Y Krishna en el Bhagavad Gita también dice, la falsa renunciación es peor que la no renunciación. ¿Se entiende? Renunciar artificialmente a algo es peor o es mucho más perjudicial que no renunciar a algo. Porque si uno renuncia artificialmente, tarde o temprano, ese deseo que estaba ahí y uno externamente lo bloqueó, va a salir. ¿Y qué pasa con las cosas que uno niega, reprime cuando salen? Salen con más fuerza todavía. Entonces mejor, si tenés un apego y no estás pudiendo regularlo, controlarlo, lo que fuera, intentalo. Y si no podés, seguí con tu proceso devocional. Krishna te lo va a hacer arreglo con esta promesa que hablábamos hoy, ¿no? Yo lo que vos entregás yo lo acepto y y te daré lo que hace falta. Entonces la no renunciación es mejor que la falsa renunciación. Entonces muchas veces podemos como cometer un error. Un devoto neófito puede cometer el error de renunciar artificialmente a algo, puede cometer el error de creer que es mejor vivir desapegado completamente del mundo, no tener responsabilidades, no tener posesiones materiales, no tener, y sin embargo capaz que eso podría ser para una persona que vive en el ashram por ahí de Brahmachari. No responsabilidades, porque en el ashram o en el ashram significa refugio o estrato social, ¿no? Es un refugio, es un ashram, un aspecto de la vida donde la persona decide tomar Brahmachari. Eso significa sacerdote, ¿no? Sacerdote es monje, claro, sacerdote es brahmana. Monje, decide volverse un monje. Entonces el monje vive más desapegado, vive para predicar, para estudiar las yastras, para hacer su sadhana, hace más la vida de monasterio. No significa que no tenga responsabilidades, al contrario, un monje debe tener muchas responsabilidades, pero a nivel material vive más simple. Se dice que un monje debe tener como ropa, como atuendo, lo que entra en un bolsito, ¿no? O sea, la vida de un monje es muy austera, es muy, muy renunciada. Pero ¿qué pasa si yo me quiero hacer el monje? ¿Qué pasa si yo que estoy... ya no puede, dice mi esposa. ¿Qué pasa si mañana yo me quiero hacer monje? Ya no puedo. Pero yo tuve la oportunidad, y todos tenemos la oportunidad de decidir, pero hay que estar seguro, tener primero conocimiento. Por eso el Señor Jesucristo dice, la verdad os hará libres, porque tener conocimiento, lo que Krishna nos enseña de cómo observarnos en nuestra vida espiritual, nos va a ayudar a saber qué ashram tomo. Me hago Brahmachari, me hago Grihasta, que es como en la orden que estoy yo, significa que estoy casado.
Yo decidí hacer mi avance espiritual en familia, con mi amada esposa, formar una familia consciente de Krishna, tener una casa con el altarcito como centro de nuestro hogar, actividades alrededor de Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno puede elegir. Entonces es muy importante no caer en una falsa renunciación y en creer que la vida espiritual tiene que ver con esto, decía, ¿no? Ser renunciado, vivir en la pobreza, vivir completamente desapegado del mundo. De hecho, tenemos un ejemplo muy, muy interesante en las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu, porque él tenía asociados íntimos, y dentro de sus asociados íntimos tenía por un lado a Srila Rupa Goswami, que era la austeridad personalizada. Comía prácticamente nada por día, dormía prácticamente nada por día, vivía completamente austero y era obviamente un gran devoto del Señor porque estaba completamente entregado a la misión del Señor. De hecho es el patriarca, ¿no?, de nuestra Rupa Goswami, se podría decir que es el patriarca de nuestra tradición. Y por otro lado tenía a Ramananda Roy, que era una personalidad sumamente popular, tenía dinero, pertenecía a la aristocracia, se dice, era un rey, era como un gobernante, tenía mucha opulencia material. Y una vez, creo que a Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj le preguntaron por qué el señor Chaitanya, siendo un sannyas, se asociaba, porque los sannyasis, que son los renunciantes, esa es una etapa donde a una edad avanzada del devoto, muchos devotos toman esa orden, que es la orden de vida de renuncia, renuncian a completamente todo, ¿sí?, y viven completamente de la, ¿cómo sería?, de la caridad. Ahí está, gracias por ayudarme, estoy tratando de desarrollar la idea. Viven completamente de la caridad. Entonces, como el señor Chaitanya, que era un monje, que era un sannyas, los sannyasis tienen prohibido asociarse íntimamente con personas adineradas, acaudaladas materialmente. Entonces le respondió Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj, respondió que no había diferencia entre Ramananda Roy y Srila Rupa Goswami, porque Rupa Goswami lo poco que tenía lo entregaba todo a Krishna, y Ramananda Roy lo mucho que tenía lo entregaba también a Krishna. Entonces no pasa por una cuestión de tener mucho o tener poco. Es un concepto interesante para que profundicemos. Sí, me estoy acordando ahora de... Sí, ya ibas, pro. Y ese tener mucho, tener poco tiene que ver con la cuota que vos hablás. Y ese... Porque ese tener mucho, tener poco viene de forma natural, ¿no? Porque Ramananda Roy no se esforzó demasiado en tener todo lo que tenía, ni Rupa Goswami se esforzó demasiado en desprenderse de la Sí. Era natural, ellos aceptaron su cuota. Exacto. Muy bueno, gracias por ahí hacer el vínculo. Tiene que ver con ese punto, ¿sí? Entonces, debemos aprender de estos grandes Vaishnavas a cómo vivir. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo encontramos? Es algo que yo me estaba preguntando la semana. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio y cómo darse cuenta qué es lo que me corresponde, qué es lo que no me corresponde, hasta dónde debo trabajar, hasta dónde no debo trabajar? Ahí como... Entonces yo me acordaba de Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit es por quien se desarrolló el Srimad Bhagavatam, y cuando... A ver cómo poder... Bueno, cuando él era el rey del mundo entero, era un rey súper piadoso, súper devoto,
era el nieto de Yudhishthir Maharaj, ¿sí? Y por el lado de Arjuna, de los Pandavas, sí. Está sumamente ligado a Krishna y a los devotos puros del Señor. Bueno, este rey súper piadoso, súper devoto de Krishna, en un momento de su gobernado, encuentra a la personalidad de Kali matando un toro o maltratando un toro, le estaba cortando las patas. Este toro era el símbolo de la cultura, la religiosidad, ¿no? Distintos, ¿cómo? El conocimiento, el Dharma. Entonces Maharaj Parikshit inmediatamente, como Kshatriya, sacó su espada, lo arrinconó y lo desafió, como que primero deja de hacer lo que estás haciendo y segundo, o sea, te mato acá nomás. Básicamente fue. Kali se rindió a los pies de Maharaj Parikshit, le pidió perdón, le dijo no, está bien. Demostró que no era, porque hay es una historia para desarrollar, pero que por ahí no viene al caso. Estaba vestido de rey, pero él no era un rey, estaba disfrazado de rey. Todo esto tiene que ver puntualmente con la era que estaba viniendo. Kali representa, o esa personalidad representa la era que está rigiendo o está gobernando en este momento, que es una era de hipocresía, ¿no? De riña, de violencia. Entonces Kali era un farsante, era un gobernante, o se disfrazó de un gobernante, pero era un farsante, no era un gobernante. Entonces cuando lo desafía a pelear, no, dice, por miedo, no, yo no voy a pelear. Sabía que Maharaj Parikshit lo iba a matar. Maharaj Parikshit, como rey piadoso, lo perdona, dice, ok, pero vete de mi reino. O sea, hay toda una historia donde vos te puedas refugiar, pero básicamente yo no te quiero ver. Al tiempo, Maharaj Parikshit, por arreglo de Krishna, es picado por una serpiente. Esta serpiente era venenosa y básicamente lo sentenció a sus últimos 7 días de vida. En esos últimos 7 días de vida es donde se desarrolla el Srimad Bhagavatam. A lo que voy es a que Maharaj Parikshit, siendo un devoto del Señor, en su momento actuó como debía actuar, como un rey, defendió al toro, defendió el Dharma, el deber, la religiosidad, e hizo lo que tenía que hacer. Fue un rey responsable. Cuando la serpiente lo pica, Maharaj Parikshit tenía como los poderes místicos para deshacer esa maldición, para no morirse por la picadura de la serpiente. Pero él entendía que era el plan de Dios, era el plan de Krishna. Él aceptaba que ese era el plan de Krishna y que, por deseo de Krishna, la era de Kali se tenía que llevar a cabo. Entonces, simplemente entendió y aceptó que hasta ahí había llegado su servicio. Entonces, la idea que quiero desarrollar tiene que ver con este concepto, ¿no? Con aprender de estas grandes personalidades, de cómo actuar en nuestro día a día, dar todo lo mejor de nosotros y a la vez saber hasta dónde y saber cuándo desapegarnos o cuándo retirarnos, que definitivamente no va a ser en la primera de cambio, no va a ser que uno naturalmente se tenga que estar desapegando de todo, porque de hecho muchas veces podemos cometer ese error, estando engañados por este concepto de renunciación, desapegarnos antes de la cuenta. Mahatma Maharaj, en un seminario que hice con él, nos enseñó algo muy muy lindo, que es que uno tiene que actuar como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que en realidad no depende de nosotros, depende de Krishna.
pero es un punto o es un concepto que nos da un equilibrio, ¿verdad? Hacer todo como si dependiera de nosotros. Entonces, damos el 100, el 80, el 60, hasta donde nos dé, no importa, pero dar todo lo que podamos de parte nuestra. Si resulta o no resulta, también, ahí depende de Krishna. Y ese es otro aspecto en el cual podemos encontrar paz. A mí me ha pasado que hemos hecho programas que han sido exitosos y me ha pasado que hemos hecho programas en que han fracasado. Mi paz o nuestra paz radica en si dimos todo o no. Uno sabe internamente. Cuando decís, lamentablemente no funcionó y ¿sabes qué? Podría haber hecho las cosas mejor. Pero y uno obviamente no tiene paz. ¿Por qué? Porque naturalmente si uno quiere ser responsable, y más que algo que tiene que ver directamente con un servicio a Krishna, debería estar viendo de qué forma mejorarlo. No obstante, o por el contrario, cuando uno da lo mejor y no funcionó, yo di todo lo que tenía para dar. Krishna no quiso, no tenía que ser. Ok, seguimos adelante. ¿Se entiende? Así que, bueno, quería también como desarrollar un poquito. Era una idea que me surgió medio a último momento, pero me pareció interesante, entendiendo este concepto, ¿no? De que debemos aprender a vivir con la cuota que Krishna nos otorga, saber hasta dónde, no renunciar, ¿sí? En vano. Así nos toca tener millones, ofrezcámosle millones a Krishna. Si nos toca tener monedas, chirolas, ofrezcámosela a Krishna. Ningún problema. Y observemos profundamente, esto lo digo para todos nosotros, observemos profundamente, gracias a Dios, aparte tenemos devotos nuevos que se están